El tren partió de la estación Buenavista a las 7:10 de la mañana, con el silbido largo y metálico que marcaba el inicio de un viaje más. Laura observó por la ventana el gris de la ciudad desvanecerse entre edificios y murales hasta que el concreto fue cediendo lugar a campos abiertos. Llevaba los audífonos puestos, pero no escuchaba nada. El ruido en su cabeza era más fuerte que cualquier canción. Tenía 32 años y una carrera profesional que, al menos en papel, era digna de admiración. Trabajaba como publicista en una agencia prestigiosa de Ciudad de México. Tenía clientes importantes, un sueldo estable y la oficina soñada en Polanco. Pero dentro de ella todo era ruido y vacío. Mientras revisaba por quinta vez el itinerario del evento en Veracruz, al que debía asistir por trabajo, algo le incomodaba. No era el viaje, ni la ciudad, ni la presentación que tenía que dar al día siguiente. Era esa sensación de no querer estar ahí, ni allá, ni en ningún lado. Como si su cuerpo la llevara de un sitio a otro, pero su alma se hubiese quedado atrás en algún punto que ya no recordaba. Frunció el ceño al notar que alguien se sentaba a su lado. Había escogido ese asiento esperando que nadie lo hiciera, pero el tren iba lleno. Era un hombre moreno, de unos 50 años, con ropa sencilla, camisa de cuadros, pantalón de mezclilla, botas de trabajo. Llevaba una mochila vieja sobre las rodillas y una botella de agua medio vacía en la mano. La miró y sonrió con una calma que la descolocó. «Buenos días», dijo con voz serena. Laura asintió con una mueca, sin mirarlo. Se acomodó en su asiento, molesta consigo misma por no haber reservado un asiento individual. Sacó su celular e hizo como que revisaba correos, pero no tenía señal. El tren avanzaba con lentitud, como si cada metro costara un esfuerzo. El calor comenzaba a colarse por las ventanas y el aire acondicionado apenas cumplía su función. El murmullo de los pasajeros y el traqueteo del vagón creaban un ritmo constante, casi hipnótico. Laura suspiró, cerró los ojos por un momento y pensó, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No esperaba respuesta, solo más silencio. Pero entonces una voz suave rompió ese silencio. «¿Te gusta viajar en tren?» Ella abrió los ojos y giró la cabeza lentamente. El hombre la miraba sin esperar nada, como si su pregunta no buscara conversación, sino tan solo existir. «No mucho», respondió seca. «Yo lo prefiero», dijo él. «Te obliga a ir más lento, a mirar». Laura lo observó con más atención. Tenía los ojos oscuros, tranquilos. Había algo en él, no sabría decir qué, pero no era común. «¿Y usted a dónde va?», preguntó, casi por cortesía. «Voy a donde me lleve el camino. A veces Veracruz, a veces más lejos», respondió con una sonrisa que no era irónica, sino honesta. Ella ladeó la cabeza. Ese tipo de respuestas siempre la sacaban de quicio. La gente que habla como si viviera en una película, pensó. Pero algo en su tono no le pareció falso, solo distinto. Antes de que pudiera responder, el tren se sacudió ligeramente y bajó aún más la velocidad. Una voz por el altavoz anunció con desgano: «Se les informa que por motivos operativos el tren hará una pausa imprevista. Les pedimos paciencia». Laura bufó, giró los ojos y volvió a mirar por la ventana. Nada más molesto que perder el control del tiempo. Él, en cambio, solo dijo: «A veces las pausas también son parte del camino». Ella volvió a mirarlo. No entendía por qué, pero esa frase le pesó más de lo que debía. Y sin saberlo, ese fue el primer paso hacia algo que cambiaría su vida para siempre. Laura desvió la mirada del paisaje cuando notó que el hombre acomodaba su mochila en el suelo, con un cuidado que contrastaba con el resto de su apariencia. Sus manos, curtidas por el sol y el trabajo, eran grandes, pero se movían con suavidad. De cerca, notó que tenía pequeñas cicatrices en los nudillos como de alguien que ha sostenido herramientas toda la vida. «¿Trabaja en la construcción?», preguntó sin pensar. El hombre asintió sin sorpresa. «Sí, a veces en obra negra, a veces en instalaciones. Lo que salga. Ahorita voy a ver si encuentro algo en Veracruz».
¿Y si no hay? Entonces sigo. Su respuesta era sencilla, pero en su voz había una firmeza que Laura envidió. No era resignación, era convicción, un tipo de certeza que ella no recordaba haber sentido en años. ¿No le cansa estar siempre de aquí para allá? Sí, respondió encogiéndose de hombros, pero también me cansa quedarme en un solo lugar. Cada quien carga su manera de vivir. Laura soltó una risa breve, casi sarcástica. Eso suena bonito, pero no es tan fácil cuando tienes que pagar renta, seguros, jefes encima. Él la miró sin reproche. No dije que fuera fácil. Volvió a mirar por la ventana, donde un grupo de árboles altos se agitaban con el viento. Laura se sorprendió pensando en su papá, que también había sido obrero cuando ella era niña. Recordó el olor a sudor y cemento cuando llegaba a casa, y cómo solía contarle historias en la noche, antes de quedarse dormido en la silla. Hacía años que no pensaba en él. ¿Cómo se llama?, preguntó de repente. Héctor. Mucho gusto, Héctor, yo soy Laura. Él extendió la mano con una sonrisa sincera. Mucho gusto, Laura. El apretón fue firme pero cálido. En sus ojos no había desconfianza ni intención, solo presencia. Una mujer con un bebé en brazos pasó por el pasillo buscando asiento. Héctor se inclinó sin dudar y ofreció el suyo. Laura se sorprendió. ¿No le molesta quedarse de pie? Ya me senté, es suficiente. Además, a veces es bueno estirarse. Se levantó con lentitud tomando su mochila. Se acomodó de pie junto a la puerta, sosteniéndose con una mano en el tubo metálico. La madre le agradeció con una sonrisa tímida. Laura lo observó por un momento. Había en él una amabilidad que no se sentía forzada. No era ese tipo de buena gente que actúa para que lo vean. Era otra cosa. Más vieja, más simple. Cuando la madre bajó en la siguiente estación rural, Héctor volvió a sentarse. ¿Por qué hizo eso? Porque pude. Pero nadie hace eso ya. La gente ni ve a los demás. Tal vez por eso estamos como estamos. La respuesta le cayó como piedra en el estómago. Laura tragó saliva y se cruzó de brazos. ¿Siempre habla así? Así como si supiera cosas que los demás no. Héctor rió, pero no fue una risa burlona. Más bien parecía divertirse con la idea. No sé nada que tú no sepas, solo que a veces uno olvida lo que ya sabe. Laura lo miró de reojo. Algo en esa frase le pareció tan incómodamente cierto que prefirió no responder. Se recargó en el respaldo y cerró los ojos. El tren seguía avanzando, lento pero constante. Afuera, el sol comenzaba a subir, calentando los cristales y haciendo que el aire adentro se volviera más espeso. Héctor sacó una servilleta doblada de su mochila y la ofreció. ¿Tienes calor? Ella la tomó, sin pensar. Gracias. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Se volvió espacio, como si dentro de esa pausa larga comenzara a formarse algo. Y aunque Laura aún no podía nombrarlo, había empezado a escuchar. No con los oídos, sino con algo más profundo. El tren avanzaba como si arrastrara el peso del mundo. Cada kilómetro parecía costarle más que el anterior. El calor dentro del vagón era denso, pegajoso, como si el aire se negara a circular. Algunos pasajeros empezaban a inquietarse. Un hombre en la fila del frente se levantó refunfuñando y caminó hasta el fondo en busca del sobrecargo. Dos adolescentes discutían por el cargador del celular. Una niña lloraba en voz baja, mientras su madre intentaba calmarla con una galleta. Laura se acomodó en el asiento y suspiró. Volvió a mirar la pantalla de su celular. Sin señal, ni un mensaje, nada. En otro momento, eso la habría puesto nerviosa, pero ahora solo sentía una especie de cansancio profundo, como si todo lo que normalmente la alteraba hubiera perdido fuerza. ¿Siempre te estresa no tener el control?, preguntó Héctor sin mirarla. Ella lo miró de reojo. No es estrés, es frustración. Tengo una presentación importante mañana. No me puedo dar el lujo de llegar tarde. ¿Y si llegas tarde? Me va mal, pierdo una cuenta. Me regañan. ¿Y usted qué cree? Héctor hizo una pausa. Su voz fue tranquila, pero firme. ¿Y si no pasa nada?
Laura soltó una risa seca. Eso solo le pasa a la gente que no tiene nada que perder. Él se giró hacia ella, mirándola con seriedad. Fue a la que ya perdió tanto, que entendió que lo importante no es lo que pasa afuera, sino lo que pasa adentro. Laura quiso responder algo sarcástico, pero la voz se le quedó atrapada en la garganta. Algo en esa frase le rozó un rincón muy hondo. En ese momento el tren se detuvo por completo, no en una estación sino en medio del campo. La voz del altavoz regresó, esta vez con un tono más tenso. Estimados pasajeros, el tren hará una pausa indefinida por un problema técnico. Estamos esperando instrucciones de la central. Les pedimos comprensión. Un murmullo de quejas se esparció por el vagón. Algunos se levantaron, otros llamaban por celular sin éxito. Laura se incorporó y se acercó a la ventana. Solo veía tierra seca, árboles a lo lejos y un cielo sin nubes que prometía más calor. «Genial», bufó, «esto es lo que me faltaba». Se dejó caer en el asiento, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Héctor seguía sereno, como si todo fuera parte del itinerario. «¿Nunca te has preguntado por qué te pone tan nerviosa no poder moverte? ¿Por qué me atrasa? ¿Por qué pierdo tiempo?» «¿Y si el tiempo no se pierde, sino que se usa distinto?» Laura giró la cabeza, molesta. «¿Qué es eso? ¿Filosofía de cantina?» «No. Es algo que aprendí después de perder a alguien muy importante. Cuando te das cuenta que el reloj no siempre corre a favor, aprendes a sentarte con lo que tienes». La frase la dejó callada. Se volvió hacia la ventana otra vez. El calor subía, pero el silencio del campo tenía una calma que contrastaba con el caos del vagón. Era como si afuera nada tuviera prisa. «¿Y qué hago con todo esto que tengo encima?», preguntó sin mirarlo. Héctor bajó la mirada y respondió despacio. «A veces solo hay que dejarlo caer. Lo que es tuyo no se rompe, y lo que se rompe tal vez ya no tenía que seguir contigo». Laura apretó los labios. Sentía un nudo en el pecho que no sabía explicar. No era enojo, no era tristeza. Era como si algo dentro de ella empezara a aflojarse, muy despacio. «¿Usted siempre habla así?», preguntó. «Solo cuando alguien necesita oírlo». Y por primera vez en mucho tiempo, Laura no sintió la necesidad de llenar el silencio con palabras. El tren seguía detenido. El calor se había vuelto insoportable, y la voz del altavoz llevaba ya una hora sin dar actualizaciones. Algunos pasajeros se bajaron para estirar las piernas. Otros simplemente se resignaron al tedio. Laura seguía en su asiento, pero algo en su postura había cambiado. Ya no estaba tensa, estaba abierta, quizás por primera vez en mucho tiempo. Héctor la miraba de vez en cuando, sin invadir. Parecía saber cuándo callar y cuándo decir justo lo necesario. «¿Y tú qué haces?», preguntó de pronto con tono curioso. «Soy publicista. Trabajo en una agencia grande, campañas para marcas que seguro ves todos los días. ¿Y te gusta?». La pregunta la tomó por sorpresa. Se lo había preguntado muchas veces, pero nunca en voz alta. «No lo sé. Al principio sí. Me emocionaba ver mis ideas en espectaculares o comerciales, pero ahora todo se siente igual, como si nada tuviera peso». «¿Y por qué sigues ahí?». Laura lo miró. Su mirada era firme, pero no juzgaba, solo esperaba. «Porque no sé hacer otra cosa», dijo, bajando la voz. Hubo un silencio breve, cargado. «¿Y qué si sabes hacer?», insistió él. Ella dudó. Miró hacia el fondo del vagón, como si ahí pudiera encontrar la respuesta. «Sé trabajar bajo presión, sé complacer a los clientes, sé disfrazar ideas mediocres como si fueran geniales, y sé fingir que no me duele todo lo que dejé atrás». Héctor asintió despacio. «Eso último es lo que más pesa». Laura tragó saliva. Sentía la garganta apretada. Sabía que estaba por cruzar una línea. «Hace 2 años aborté. No le dije a nadie, ni siquiera al papá. Fue una decisión rápida, sin pensarlo mucho. Era eso o perder el trabajo. Tenía una campaña en puerta, un ascenso en juego, y no me sentía lista. Pero se detuvo un momento.
No hay un solo día en que no me pregunte qué habría pasado si... Héctor no dijo nada de inmediato. Solo la miró con una tristeza profunda, sin juicio, sin lástima. ¿Y qué te dice esa voz que te pregunta? Que no soy una buena persona. ¿Tú crees eso? Laura bajó la mirada. Tenía los ojos vidriosos. No lo sé. A veces sí. Todos tomamos decisiones desde donde estamos, no desde donde quisiéramos estar. Eso no te hace mala persona, te hace humana. Ella soltó una risa ahogada, irónica. Eso suena a frase de tarjeta de cumpleaños. No, suena a algo que aprendí a golpes. Laura respiró hondo. El pecho le dolía, como si algo dentro de ella se hubiera soltado. No sabía por qué le estaba contando todo eso a un desconocido, pero no podía parar. Mi mamá y yo no hablamos desde hace un año, me cansé de sus críticas. Siempre fue dura conmigo. Después del aborto la evité más. Sentía que si me miraba, sabría lo que hice, y no podía con eso. Héctor la escuchó sin interrumpir. Sus ojos seguían fijos en ella, cálidos, firmes. ¿Y tú ya te perdonaste? No lo sé. Tal vez no. Entonces empieza por ahí. Laura lo miró con rabia y dolor mezclados. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo te perdonas algo que no puedes cambiar? Aceptándolo, nombrándolo, dándole un lugar. El perdón no es olvido. Es dejar de pelear con lo que ya pasó. Una lágrima cayó por la mejilla de Laura. No la limpió, no tenía sentido esconderla. ¿Usted ha perdido algo? Héctor asintió, con la mirada nublada por recuerdos. Sí, y todavía lo duelo. Pero aprendí que el dolor también puede enseñarte a vivir. Laura cerró los ojos. El vagón entero desapareció por un instante. Solo quedaban ellos dos. Y esa verdad que dolía, pero que también sanaba. El tren seguía varado en medio de la nada. Afuera, el sol comenzaba a inclinarse, dorando los bordes de las hojas y tiñendo de ámbar el horizonte. Dentro del vagón, el murmullo de la gente había disminuido, como si la espera obligara a todos a bajar la voz. Laura, aún con el rostro húmedo, respiraba con más calma. No había dicho nada en varios minutos, pero su silencio no era huida. Era recogimiento. Héctor acomodó su mochila entre los pies y se quedó mirando sus propias manos. Luego habló, como si le ofreciera a Laura una parte de su historia, sin pedir nada a cambio. Hace 8 años perdí a mi hijo, dijo sin dramatismo. Se llamaba Emiliano. Tenía 10 años. Era risueño, necio, con una risa escandalosa que me llenaba la casa. Laura lo miró sorprendida por la repentina confesión. ¿Qué le pasó? Se enfermó. Una infección que parecía simple. Lo llevamos al hospital, pero no lo atendieron a tiempo. No es urgente, nos dijeron. Cuando por fin lo pasaron ya era tarde. Sus órganos fallaron uno a uno. Lo siento mucho, dijo Laura con la voz rota. Héctor asintió sin quitar la vista de sus manos. Yo también. Durante mucho tiempo cargué esa rabia. Contra el sistema, contra los médicos, contra Dios. Sentía que me lo habían arrancado, que nunca volvería a respirar igual. ¿Y cómo sobrevivió a eso? Héctor levantó la mirada. Había en sus ojos una tristeza serena, vieja, pero también una luz que no se apagaba. Un día me di cuenta que seguir con vida no era lo mismo que vivir. Me había convertido en una sombra. Perdí a mi esposa. Perdí el rumbo. Hasta que un hombre, un desconocido como yo ahora contigo, me escuchó sin decir una palabra. Solo me miró y me dijo: tal vez no viniste al mundo solo para ser padre de Emiliano. Tal vez viniste a sostener a otros que han perdido. Laura tragó saliva. Sentía un peso en el pecho, pero era distinto al de antes. No era culpa, era compasión. ¿Y ahora se dedica a eso? A vivir como puedo, a moverme de ciudad en ciudad, a trabajar con las manos y a escuchar, porque entendí que sanar no es olvidar, es aprender a caminar con lo que duele. Laura apoyó la frente en la ventana. El cristal estaba caliente, pero no le importó. Yo he estado huyendo de todo, del dolor de mi mamá, de mí misma. Pensé que si me mantenía ocupada, el vacío se callaría.
El vacío no se calla con ruido, Laura, se llena con verdad. La miró con ternura, como si la conociera desde antes. Tú no eres lo que perdiste, ni lo que hiciste. Eres lo que haces con eso ahora. Ella cerró los ojos. Las palabras le retumbaban por dentro, como si hubieran encontrado un lugar donde quedarse. ¿Y si no sé por dónde empezar? Por donde más duela. Laura soltó una risa breve, amarga. Pues entonces tengo mucho por donde empezar. Eso es buena señal. El dolor habla cuando estás lista para escucharlo. El tren soltó un pequeño movimiento, un crujido en los rieles. Algunos pasajeros se asomaron con esperanza, pero no avanzó, solo respiró. ¿Qué pasó con su esposa?, preguntó Laura después de un rato. Se fue. No pudo con el duelo. Cada quien lo carga diferente. Yo me quedé con la memoria. Ella necesitaba silencio. ¿Y usted? Yo necesito gente como tú, que aún está buscando, aunque no lo sepa. Laura lo miró con los ojos llenos. Y por primera vez, no se sintió sola. Después de más de 3 horas inmóviles, el tren recibió autorización para avanzar hasta una pequeña estación en un poblado olvidado del mapa. El altavoz anunció la parada con voz monótona, y los pasajeros se levantaron como si volvieran a la vida. Algunos se quejaban, otros reían por la desesperación acumulada. Laura, en cambio, se sentía extrañamente liviana. Héctor se levantó con su mochila al hombro y le hizo un gesto a Laura. ¿Vamos a estirar las piernas? Ella asintió sin pensarlo. Bajaron del vagón y caminaron por un andén polvoriento. El sol pegaba con fuerza, pero el aire era limpio, con olor a tierra caliente y pan recién horneado. Unos niños jugaban con una pelota hecha de trapos, riendo con una libertad que hacía años Laura no recordaba haber sentido. ¿Dónde estamos?, preguntó ella. San Martín de las Higueras, un lugar que ni los mapas quieren recordar, respondió Héctor sonriendo. Caminaron hacia un pequeño puesto improvisado donde una mujer vendía tamales y café de olla. Héctor pidió 2 tamales y un vaso de café. Pagó con un billete arrugado que sacó de su bolsillo y extendió uno de los tamales a Laura. Prueba este, de rajas, con queso. Ella lo recibió, dudosa. ¿No tiene hambre? Ya comí suficiente. Además, siempre hay alguien con más hambre que uno. Como si lo hubiera llamado, un niño se acercó al puesto, sin decir palabra. Tenía la cara sucia y los ojos grandes, demasiado grandes para su cuerpo delgado. Miraba el tamal en manos de Laura como si fuera oro. Héctor se agachó y le ofreció el suyo. «Toma, campeón». El niño lo tomó, primero con timidez, luego con hambre real. Murmuró un «gracias», casi inaudible, y se alejó lentamente. Laura no pudo dejar de mirar. Sintió un nudo en la garganta que no tenía que ver con la emoción del momento, sino con una vergüenza antigua, profunda. ¿Siempre da lo poco que tiene?, preguntó. Siempre que puedo. Uno no se queda sin nada por compartir. Pero usted también necesita... Claro, pero ese niño necesitaba más, y eso es suficiente para decidir. Laura mordió su tamal en silencio. El sabor era simple, cálido, como una caricia. El café le quemó un poco los labios, pero tenía el dulzor exacto que su cuerpo necesitaba. Mi abuela decía que el que da sin mirar, recibe sin pedir, murmuró sin saber por qué. Tu abuela era sabia. Era la única que me hablaba de cosas que no entendía. De Dios, del alma, de lo invisible. Me decía que Jesús andaba entre nosotros y que a veces se disfrazaba de gente sencilla. ¿Y tú le creías? Cuando era niña, sí. Luego crecí. Dejé de creer en todo. O me hice la fuerte. No sé. A veces no dejamos de creer, solo dejamos de escuchar. Laura bajó la mirada. Sintió que el aire tenía otro peso. Algo dentro de ella se movía, como si su corazón empezara a recordar cosas que su mente había escondido. ¿Usted cree en Jesús? Héctor no respondió de inmediato. Dio un sorbo a su café y luego dijo, creo en el amor que no pide nada a cambio, en la compasión que no se explica. En los actos que parecen pequeños pero salvan vidas. Eso no responde a mi pregunta. Sí lo hace, a su manera.
Laura lo miró. Quiso decir algo más, pero no pudo. En lugar de eso, se quedaron sentados en una banca de concreto, compartiendo el silencio y el calor. El tren aún no daba señales de partida, pero ella ya no sentía prisa. Y sin saberlo, ese pequeño pueblo perdido les había regalado algo que el destino no había previsto. Una pausa necesaria, una lección sin palabras. El tren no volvió a moverse ese día. Al atardecer, el encargado del vagón informó con resignación que pasarían la noche en la pequeña estación de San Martín. No era seguro seguir sin reparar el sistema eléctrico y debían esperar a que llegara una cuadrilla desde Xalapa. Los pasajeros, algunos molestos, otros resignados, buscaron acomodo como pudieron. Unos dentro del tren, otros bajo los techos oxidados de la estación. Laura, sin dudarlo, se quedó fuera junto a Héctor. La banca de concreto donde se habían sentado antes seguía tibia por el sol, pero el aire ya comenzaba a refrescar. El cielo estaba limpio, más claro que en la ciudad. Un azul profundo cubría el pueblo, y las primeras estrellas comenzaban a parpadear tímidamente. —¿Hace cuánto no miras el cielo sin hacer otra cosa? —preguntó Héctor, recostándose con los brazos detrás de la cabeza. Laura lo imitó en silencio. Las estrellas estaban ahí, presentes, constantes, como si esperaran que alguien las notara. No lo recuerdo, tal vez en la universidad, en una excursión, pero ni siquiera me detuve a mirarlas. Estaba ocupada tomando fotos para publicarlas. ¿Y ahora? Ahora solo quiero quedarme así. El silencio fue largo, pero cómodo. Se escuchaban grillos, risas lejanas de niños y el murmullo apagado de los pasajeros acomodándose para la noche. —¿Nunca pensaste en tener otro hijo? —preguntó ella de pronto, con voz suave. —Sí, pero el dolor no deja espacio para empezar de nuevo hasta que lo sueltas, y yo tardé años en soltarlo. ¿Y lo soltó del todo? No, pero lo aprendí a cargar distinto. Laura sintió que esas palabras le daban permiso de no ser perfecta, de no tener todas las respuestas. Cuando tenía 13 años, mi papá se fue de casa. Nos dejó sin explicación. Solo desapareció. Mi mamá se volvió más dura, más fría. Nunca lloró frente a mí. Decía que había que seguir, que los hombres van y vienen, pero el trabajo y la dignidad no se pierden. ¿Y tú qué aprendiste? Que llorar es perder el tiempo, que mostrar debilidad es peligroso. ¿Y ahora crees lo mismo? Laura giró el rostro hacia él. Ahora creo que todo eso me rompió un poco y que llevo años queriendo llorar, pero ya no sé cómo. Héctor cerró los ojos por un momento. Llorar no es debilidad, es el alma pidiendo espacio. A veces el dolor se acumula tanto que se vuelve piedra, y llorar es volverlo agua. Una lágrima silenciosa resbaló por la mejilla de Laura, sin que ella intentara detenerla. No era escandalosa ni amarga. Era limpia y necesaria. —¿Por qué me hace sentir que está bien todo lo que siento? —preguntó. —Porque lo está, solo que nadie te lo había dicho en voz alta. Laura respiró hondo. El aire olía a tierra húmeda y le recordaba su infancia en un patio lleno de macetas. Era como si su memoria se abriera de a poco. Mi abuela decía que si mirabas al cielo con el corazón abierto, podías escuchar respuestas. ¿Y qué escuchas ahora? Ella guardó silencio. Escuchó el viento, escuchó su propia respiración, escuchó el ritmo pausado de su pecho y luego susurró que no estoy sola. Héctor sonrió sin mirarla. Entonces, ya puedes dormir. Laura apoyó la cabeza en el respaldo de la banca, con los ojos fijos en una estrella más brillante que las demás, y por primera vez en años no temió al silencio, ni a la noche. Solo existía ese momento. Y eso bastaba. El cielo se había vuelto un manto oscuro y sereno, salpicado de estrellas que parecían respirar con la noche. La mayoría de los pasajeros ya dormía, envueltos en chamarras o recostados en el tren. Laura seguía despierta, con la mirada perdida en algún punto entre la noche y su memoria. Héctor también estaba en silencio, sentado junto a ella,
los codos apoyados en las rodillas, como si esperara algo sin prisa. Laura bajó la mirada y acarició lentamente una pulsera vieja que llevaba en la muñeca izquierda. Era de hilo rojo con un pequeño dije metálico en forma de cruz, apenas visible, desgastada por el tiempo. La había tejido su abuela cuando era niña, en una tarde lluviosa en Veracruz. Mi abuela me decía que Jesús hablaba bajito, que si uno tenía mucho ruido en la cabeza no podía escucharlo. Héctor giró la cabeza hacia ella, pero no dijo nada. Laura continuó, como si las palabras salieran solas. Cuando era niña me gustaba estar con ella en la cocina. Me sentaba a pelar chícharos, a deshebrar pollo, a oler el guiso antes que estuviera listo. Ella siempre cantaba. Canciones viejas, de iglesia, de esas que nadie recuerda. Me hacía sentir segura. Hizo una pausa, tragando saliva. Después de que mi papá se fue, ella fue la única que no me exigía ser fuerte. Me dejaba llorar. Me abrazaba sin decir nada. Pero yo me fui alejando. Cuando entré a la universidad, dejé de visitarla. Cuando me llamó por última vez, no contesté. Estaba ocupada. Nunca volvió a llamar. Murió 2 semanas después. Héctor bajó la mirada, en silencio. No fui al velorio, continuó Laura. No me sentía capaz. O tal vez no quise enfrentar lo que había dejado ir. La voz se le quebró. Cerró los ojos y por un instante pareció una niña perdida entre culpas. Y ahora, dijo en voz baja, todo lo que quiero es una tarde más en su cocina, una de esas tardes donde el mundo no me pedía nada. Héctor estiró lentamente la mano y la colocó sobre la suya. No apretó, no sacudió, solo estuvo ahí. Un contacto leve, pero profundamente humano. El amor no se pierde con la muerte, dijo con suavidad. Se transforma. Y si tu abuela te enseñó a escuchar en el silencio, entonces ella aún te está hablando. Laura abrió los ojos, empapados en lágrimas. No intentó limpiarlas. Las dejó caer, como si por fin entendiera que ya no necesitaba fingir fortaleza. A veces sueño con ella. En esos sueños está cocinando y me sonríe, pero no me dice nada. Solo me mira como si supiera que tengo que decirle algo y no puedo. Tal vez solo quiere que te perdones. Laura asintió, temblando levemente. Quisiera abrazarla. Hazlo. Aquí. Ahora. Laura cerró los ojos otra vez. Respiró profundo. Se imaginó en esa cocina cálida, con el aroma del arroz recién hecho y el sonido suave de la cuchara en la olla. Se vio abrazando a su abuela, llorando contra su delantal viejo, y en ese abrazo imaginado pero real, algo dentro de ella se acomodó. Cuando abrió los ojos, la noche seguía ahí. Las estrellas, el viento, el silencio. Pero dentro de ella ya no había tanto ruido. Héctor la miró con esa expresión que no exigía nada. «Gracias», murmuró ella. Él solo asintió. Y por primera vez en años, Laura sintió paz. No completa, no definitiva, pero suficiente para seguir caminando. El primer rayo de sol asomó por el horizonte como una promesa. El cielo aún estaba teñido de azul profundo cuando el sonido del motor del tren volvió a la vida. Los pasajeros se desperezaban, algunos con quejas, otros con esperanza. Laura abrió los ojos con lentitud. No recordaba en qué momento se había dormido, pero lo que sí sentía era distinto. Una ligereza en el pecho, como si algo que llevaba años acumulándose se hubiera ido disipando durante la noche. Héctor ya estaba de pie, ajustando su mochila con movimientos tranquilos. Le ofreció una sonrisa serena, como si supiera que ella despertaría distinta. ¿Dormiste bien? Curiosamente sí. Mejor que en muchos hoteles caros. El cuerpo descansa cuando el alma se afloja. Laura se estiró lentamente. Sentía el rostro ligeramente inflamado por el llanto de la noche anterior, pero no le importó. Había algo limpio en esa hinchazón, como si cada lágrima hubiera limpiado una capa de polvo que cubría su esencia. Subieron al tren junto con los demás.
Los asientos estaban calientes por el sol madrugador. Héctor volvió a su lugar junto a la ventana y Laura lo imitó, con una taza de café instantáneo que le había ofrecido una mujer del pueblo al despedirse. El tren comenzó a moverse, lento al principio, como retomando el aliento. Laura apoyó la cabeza en el respaldo y observó el paisaje que comenzaba a despertar. Vacas pastando, árboles con hojas vibrantes, caminos de tierra que serpenteaban entre las montañas. «Es hermoso, ¿no?», comentó. «Siempre lo ha sido, solo que a veces no lo vemos porque vamos demasiado rápido. ¿Y si no puedo volver a ser quien era antes?». Héctor la miró con esa calma que nunca lo abandonaba. «No se trata de volver, se trata de ser distinto después de haber sido rota». Laura guardó silencio. Las palabras se acomodaban dentro de ella con una suavidad que rozaba lo sagrado. De pronto, le surgió una pregunta, casi infantil. «¿Cree en los milagros?». «Sí», respondió sin dudar, «pero no como en las películas. Creo en los milagros que suceden cuando alguien se permite sentir, cuando alguien perdona, cuando una persona vuelve a confiar después de haber sido herida». «¿Y este viaje? ¿Cree que es un milagro?». «Lo es, si tú decides verlo así». Laura miró por la ventana. El sol ya estaba alto, iluminando con intensidad los cerros. Recordó sus noches de insomnio, sus jornadas eternas frente a la computadora, las conversaciones vacías, las fiestas fingidas, los domingos en silencio. Y ahora ahí estaba, en un tren con un hombre que había conocido hacía menos de un día, y que de algún modo la había sostenido sin tocarla. «Gracias por quedarse a mi lado», dijo. «No fue casualidad. A veces uno llega justo donde hace falta». No sé cómo explicar lo que siento, como si algo hubiera cambiado por dentro, como si la tristeza siguiera ahí, pero ya no tan sola. Eso es un milagro. Laura lo miró con los ojos húmedos, pero sin dolor. «¿Y usted? ¿Quién lo sostiene a usted?». Héctor sonrió con ternura. «A veces yo sostengo, a veces me sostienen, y otras simplemente me dejo llevar por el viento». El tren avanzaba con más fuerza. La estación final aún estaba lejos, pero por primera vez Laura no pensaba en el destino, solo en el trayecto. Y en cómo, en medio de un camino cualquiera, uno puede encontrar exactamente lo que no sabía que necesitaba. El tren finalmente comenzó a reducir la velocidad al acercarse a la estación de Veracruz. El aire salado del mar se filtraba por las rendijas, trayendo consigo ese olor característico que mezclaba historia, humedad y viento. Laura miraba por la ventana, reconociendo de lejos los contornos de una ciudad que antes había sido rutina. Ahora, sin embargo, se sentía como un lugar nuevo. Todo le parecía distinto, como si sus ojos hubieran sido limpiados por dentro. «Ya casi llegamos», dijo Héctor sin cambiar el tono de su voz. «Sí, y no quiero bajarme». Él la miró con ternura. «Los viajes terminan para que podamos empezar otros». Laura se giró hacia él, con una mezcla de gratitud y temor. «¿Usted también va a bajarse aquí?». Tal vez no. A veces uno no necesita llegar a un lugar, solo acompañar hasta donde haga falta». Las palabras le dejaron un nudo en la garganta. El tren dio un último tirón antes de detenerse. Pasajeros se levantaban, recogían maletas, despedían con abrazos. Laura tomó su bolso con lentitud, como quien sabe que dejar ese asiento significaba más que cambiar de vagón. «Gracias por escucharme, por quedarse, por no huir cuando era más fácil hacerlo. Gracias a ti por permitir que alguien entrara». Laura bajó al andén. El calor veracruzano le golpeó de lleno, pegándose a su piel como una manta húmeda. Se apartó del flujo de gente y buscó con la mirada. Héctor no bajó, ni siquiera asomó por la puerta. Esperó un momento más, pensando que tal vez estaba guardando algo. Pero el tren ya estaba casi vacío y él no aparecía. Subió de nuevo. Caminó por el pasillo, revisó los asientos. «Nada», preguntó al sobrecargo. «Disculpe, el señor que venía a mi lado, un obrero moreno con mochila, ¿lo vio bajar?». El empleado frunció el ceño. «¿Cuál asiento?». «El 32, ventanilla. Iba conmigo desde Ciudad de México».
No hay registro de otro pasajero en ese lugar, señorita. Ese asiento estaba libre en el sistema. No, eso no es posible. Él estuvo ahí, todo el camino. Tal vez se confundió. A veces la gente se cambia de lugar, respondió el hombre indiferente. Laura bajó lentamente, aturdida. Miró a su alrededor, recorrió el andén. No había rastro de él, ni su mochila, ni su gorra, ni su paso tranquilo entre la multitud. Nada. Un mensaje en su celular la distrajo. Evento cancelado. Se reagendará en línea. Disculpa las molestias. Ella lo leyó 2 veces. Cerró los ojos. Sintió una risa suave subir desde el pecho. Era como si todo hubiese sido orquestado para llevarla justo a ese momento, a ese lugar, sin importar si la reunión seguía en pie. Metió la mano al bolso para guardar el teléfono y sintió algo extraño. Sacó una pequeña flor blanca, fresca, sin una sola mancha. No la había puesto ahí, no recordaba haberla visto antes. La sostuvo con delicadeza, temblando. En la parte trasera del billete de tren, escrito a lápiz, encontró un nombre: Jesús Hernández. Su corazón se detuvo por un segundo. El mundo giró más lento. Todo encajó de golpe. Las palabras, los silencios, la manera en que él la miraba. Como si ya la conociera. Como si supiera lo que llevaba dentro desde antes que ella misma lo supiera. Miró al cielo, con los ojos nublados. No dijo nada. Solo apretó la flor contra el pecho, y en ese instante comprendió que hay encuentros que no se explican, despedidas que no duelen y presencias que nunca se van. Laura caminó sin rumbo por la estación, con el billete aún en la mano y la flor blanca resguardada entre las páginas de su agenda. Cada paso parecía más irreal que el anterior. Las voces, los anuncios por el altavoz, el bullicio cotidiano. Todo le sonaba lejano, como si estuviera atrapada en un sueño del que no quería despertar. Intentó racionalizarlo. Tal vez se cambió de asiento. Tal vez salió antes y no lo vi. Tal vez solo fue un hombre amable. Pero entonces miraba el nombre en el boleto, escrito con esa caligrafía pausada, firme, y el nudo en su estómago volvía a apretarse. Decidió volver al vagón. Subió con rapidez, ignorando las miradas curiosas de algunos trabajadores del tren. Recorrió los pasillos una vez más, tocó los respaldos, se detuvo en el asiento 32 y se sentó, intentando captar algún rastro. Nada. Ni una nota, ni una prenda olvidada, ni siquiera el leve olor a sudor y tierra que recordaba haber sentido la tarde anterior. Buscó al sobrecargo, un hombre de mediana edad, rostro redondo y gafete colgando del cuello. Disculpe, ¿está seguro que el asiento 32 estaba vacío desde Ciudad de México? Sí, señorita. Yo revisé personalmente los boletos. Ese asiento estuvo sin ocupante todo el trayecto. Pero yo hablé con él. Me acompañó todo el camino, compartimos comida. Bajamos juntos en San Martín. El hombre frunció el ceño, entre confundido e incómodo. No sé qué decirle. Nadie más del equipo recuerda haberlo visto. Le juro que no había nadie registrado en ese lugar. Mire, sacó un dispositivo de mano y buscó el itinerario. Aquí está. Usted en 32A, 32B, vacío. Laura dio un paso atrás. Sentía que el mundo se le desdibujaba. Salió del vagón como si huyera. Se apoyó contra una columna del andén y respiró hondo. El aire costaba trabajo. El pecho le palpitaba. Buscó entre sus cosas, sacó el boleto y volvió a leer el nombre. Jesús Hernández. No conocía a nadie con ese nombre, ni en su familia ni en su trabajo. Y sin embargo, había una familiaridad dolorosa y hermosa en esas letras. El recuerdo de su abuela volvió a aparecer con fuerza. Su voz cálida, las oraciones al dormir, las historias de santos, los cuentos de cómo Jesús se disfrazaba de gente común. Cuando menos lo esperes, Él puede sentarse a tu lado y hablarte como si te conociera de toda la vida. Laura sintió un escalofrío, no de miedo, sino de claridad, como si algo dormido dentro de ella acabara de abrir los ojos. Decidió caminar. Salió de la estación sin rumbo fijo.
Las calles de Veracruz olían a sal, a mango maduro, a pan recién horneado. Cruzó una plaza, pasó frente a una iglesia antigua. Se detuvo sin pensarlo. El atrio estaba vacío. Solo una señora encendía veladoras al fondo. Entró en silencio. Se sentó en una de las bancas. No rezaba desde niña, pero sus manos se juntaron solas. Cerró los ojos. No pidió nada. Solo dijo en voz baja, «Gracias». Las lágrimas comenzaron a caer, lentas, sinceras. No por tristeza, por asombro, por algo que no entendía, pero que reconocía como verdadero. Miró al altar. En una de las imágenes, Jesús sostenía a un hombre herido. En otra, compartía pan con desconocidos. Y en todas, su rostro tenía esa paz que ella había visto reflejada en Héctor. Laura sonrió aún con lágrimas. Tal vez no necesitaba respuestas. Tal vez bastaba con saber que alguien en medio del camino había decidido sentarse a su lado. Laura permaneció sentada en la banca de la iglesia mucho tiempo, sin moverse, como si todo lo que necesitaba entender ya estuviera ahí, en el silencio. Afuera, las campanas repicaron con suavidad, marcando la hora en la que todo parecía ralentizarse. Cuando por fin se levantó, lo hizo con una calma que no recordaba haber sentido desde niña. Caminó despacio hasta el altar, dejó la flor blanca junto a una vela encendida y salió sin mirar atrás. No tenía un destino claro. Solo caminaba, con los pies descalzos de certezas y el alma abierta a lo que viniera. Pasó por un mercado, donde los olores a canela, fruta y maíz la abrazaron como un recuerdo. Compró una botella de agua y se sentó en la sombra de un árbol en una plazuela cercana. Sacó su agenda, esa que solía llenar de tareas, reuniones y llamadas pendientes. Al abrirla, una hoja suelta cayó. No la había visto antes. Era un pequeño papel doblado en 4. Lo abrió con manos temblorosas. Decía, en letra clara, «No olvides quién eres cuando el mundo te pida que te escondas». J.H. Sintió el pecho apretarse. No era posible que eso hubiera estado ahí desde antes. Esa letra no era suya, y nadie más había tenido acceso a su bolso. Volvió a revisar todo, cada compartimento, cada rincón. Encontró entre los papeles del fondo un boleto arrugado de otro viaje, uno que había hecho meses atrás y que no recordaba haber guardado. En la parte trasera, la misma caligrafía, había escrito solo una palabra: «Perdónate». Laura cerró los ojos y apoyó la frente en sus manos. Ya no podía negar lo que sentía. Algo o alguien la estaba guiando, hablándole en voz baja, a través de gestos mínimos. Y por primera vez no buscaba pruebas, buscaba sentido. Más tarde, caminando por una calle antigua del centro, vio una pequeña librería con la puerta abierta. Entró sin pensar. Una campanita sonó al cruzar el umbral. Nadie la atendió. Solo había estantes llenos y una luz suave filtrándose por la ventana. Entre los libros polvorientos, uno sobresalía. Era un ejemplar usado de oraciones y reflexiones espirituales. Al abrirlo, una página doblada le llamó la atención. Leyó: «Dios no siempre grita. A veces sus pasos son tan suaves que solo los escucha el que ha dejado de correr». Laura sintió una punzada en el pecho, pero esta vez era dulce. Como si todo el viaje, desde el tren hasta esa librería, hubiera sido tejido con hilos invisibles que solo ahora podía ver. Salió del lugar con el libro en la mano. Miró al cielo. Las nubes se desplazaban lentas y el sol se filtraba como una promesa renovada. Esa noche se hospedó en un hostal sencillo, de paredes color durazno y ventanas abiertas al mar. Mientras el viento jugaba con las cortinas, escribió una carta, no para enviarla, solo para liberarla. «Querido Héctor, o Jesús, o como sea que te llames realmente, gracias. Gracias por escucharme, por verme, por recordarme quién soy. Gracias por mostrarme que hay dolor que no mata, que transforma, y que hay caminos que empiezan cuando uno se detiene. No sé si te volveré a ver. Pero me basta con saber que estuviste, que exististe,
que me encontraste». La dobló con cuidado y la colocó dentro del libro. Miró el mar desde la ventana, con los pies colgando hacia la brisa, y por primera vez en mucho tiempo no se sentía perdida. Sentía que al fin comenzaba a volver a casa. La mañana siguiente amaneció con un cielo claro y un aire fresco que entraba por la ventana del hostal. Laura se levantó temprano, con una sensación distinta en el cuerpo. No era la prisa de siempre ni el vacío que solía acompañarla. Era algo parecido a liviandad, como si hubiese dejado un peso atrás en aquel tren y no tuviera intención de recuperarlo. Caminó por las calles empedradas de Veracruz hasta llegar a una iglesia antigua. El portón estaba abierto, y desde adentro salía un canto suave de un grupo pequeño que rezaba. No dudó en entrar. El eco de sus pasos le recordó de inmediato los domingos de su niñez, cuando su abuela la llevaba de la mano. Se sentó en una banca de madera. Por un momento, solo respiró. El olor a incienso y cera derretida la envolvía, y cada vela encendida parecía una voz callada que pedía o agradecía algo. Frente a ella, un sacerdote anciano acomodaba algunos libros cerca del altar. Al notar su presencia, se acercó con una sonrisa amable. «Buenos días, hija, ¿quieres confesarte?». La pregunta la sacudió. No estaba segura. No había pensado en eso en años. «No lo sé», respondió con sinceridad. «No recuerdo cómo hacerlo». El sacerdote se sentó junto a ella, sin prisa. «No necesitas recordar, solo necesitas hablar desde donde estás». Laura respiró hondo. Miró el suelo, luego al altar y finalmente al sacerdote. «Hace tiempo tomé decisiones de las que me avergüenzo. Alejé a la gente que me amaba. Me alejé de mí misma. Y últimamente siento que todo lo que he hecho me persigue». El hombre escuchaba con paciencia, sin interrumpir. «En el tren conocí a alguien», continuó ella. «Un obrero. Creí que era un extraño, pero ahora pienso que no lo era. Hablaba con una paz que no entiendo. Me escuchó, me abrazó sin tocarme, y cuando desapareció, descubrí que su nombre era Jesús». El sacerdote inclinó la cabeza, con una expresión de comprensión profunda. «A veces, hija, Dios se sienta a nuestro lado disfrazado de lo cotidiano. No siempre necesitamos milagros que rompan las leyes de la naturaleza. A veces el milagro es alguien que nos recuerda lo que ya sabíamos, pero habíamos olvidado». Las lágrimas volvieron a brotar en los ojos de Laura, pero esta vez no eran de culpa, sino de alivio. «Yo quiero empezar de nuevo, pero no sé cómo». Se empieza reconociendo lo que eres, alguien digna de amor y de perdón. El pasado ya no se puede cambiar, pero el futuro sí puedes entregarlo a algo más grande que tú. Laura cerró los ojos y en ese instante sintió un calor recorrer su pecho. No era físico, sino interior, como si al fin se hubiera abierto un espacio nuevo donde antes solo había vacío. «¿Y si vuelvo a fallar?». El sacerdote sonrió. «Todos fallamos, pero la diferencia está en no caminar sola. Él ya te mostró que no estás sola». Laura asintió, dejando que el silencio la envolviera. Se levantó, encendió una vela frente al altar y murmuró una oración sencilla, torpe pero honesta. «Gracias por encontrarme». Cuando salió de la iglesia, la luz del sol la cegó un momento, pero no le molestó. Era como si esa claridad la empujara hacia adelante. Caminó por la plaza con pasos nuevos. No tenía un plan, ni un itinerario, y por primera vez en su vida, no lo necesitaba. Algo dentro de ella había renacido. El viaje de regreso a Ciudad de México fue muy distinto al de ida. Esta vez, Laura no llevaba la ansiedad mordiendo su estómago ni la sensación de que todo se le escapaba de las manos. Observaba el paisaje como si fuera nuevo. Los cerros cubiertos de verde, los pueblos escondidos entre los árboles, la gente sencilla que subía y bajaba con sus bolsos de manta. Todo le parecía lleno de vida, lleno de sentido. Al llegar a su departamento encendió la luz y se quedó de pie en medio de la sala. Ese lugar, que antes le parecía cómodo y moderno, ahora le resultaba frío, vacío,
un espacio diseñado para trabajar y dormir, no para vivir. Se quitó los zapatos y dejó caer la bolsa en el sillón. Respiró profundo. Sabía que algo debía cambiar. 2 días después, en su oficina, estaba frente a su jefe presentando una nueva campaña. Él hablaba sin parar de cifras, proyecciones y clientes importantes, pero ella ya no lo escuchaba igual. Lo que antes era presión, ahora se sentía como un ruido lejano. Cuando llegó su turno de hablar, bajó el micrófono y dijo con voz firme: «Ya no quiero seguir aquí». La sala entera se quedó en silencio. Su jefe la miró incrédulo. «¿Cómo que no quieres seguir? Laura, tienes una carrera brillante, clientes que confían en ti. ¿Sabes lo que estás diciendo?» «Sí, lo sé, y precisamente por eso me voy, porque no quiero dedicar mi vida a vender cosas que no necesito ni creer en metas que no me llenan». Se levantó, recogió sus cosas y salió. No hubo lágrimas, ni miedo, solo una certeza tranquila. Ese mismo fin de semana visitó a su madre. Hacía más de un año que no se veían. El corazón le latía fuerte mientras tocaba la puerta, pero cuando la vio abrir, con el rostro cansado y los ojos endurecidos por la distancia, no pudo contenerse. «Mamá, perdón». La mujer no respondió de inmediato. Solo la miró, sorprendida, como si no supiera si era un sueño. Laura dio un paso al frente y la abrazó. Al principio fue un abrazo rígido, tenso, pero luego, poco a poco, la madre aflojó los hombros y respondió al gesto. «Hija, yo también lo siento». Ese «yo también» fue suficiente. Lloraron juntas en silencio, dejando que los años de reproches y orgullo se derritieran. En los días siguientes, Laura buscó un nuevo rumbo. Se unió como voluntaria a una organización local que apoyaba a madres solteras y mujeres en situación de vulnerabilidad. Al principio, solo ayudaba con tareas básicas: repartir despensas, organizar talleres, escuchar. Pero pronto descubrió que ahí encontraba un sentido que nunca había sentido en sus oficinas de cristal. Una tarde, mientras ayudaba a una joven de 19 años a llenar un formulario para recibir apoyo, la muchacha rompió en llanto. Laura le tomó la mano y le dijo: «No estás sola, tienes derecho a una segunda oportunidad». Y en ese instante, comprendió que esas palabras eran las mismas que Héctor le había dicho en el tren. Ahora ella era la que sostenía a alguien más. Al regresar a casa, encontró la flor blanca que había guardado en su agenda. No se había marchitado, aunque ya habían pasado días. La tomó entre sus dedos y sonrió. «Gracias por mostrarme el camino», susurró. Laura sabía que aún tenía mucho que aprender, que el dolor no desaparecía de un día para otro, pero también sabía que ya no caminaba a ciegas. Algo dentro de ella había despertado, y esa fuerza nueva la guiaba hacia adelante. El tren había terminado su recorrido, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. Era domingo por la tarde cuando Laura decidió volver al mismo lugar donde todo había comenzado, la estación de tren. No tenía un motivo concreto para estar ahí, pero algo en su interior le pedía regresar. Caminó entre la multitud que iba y venía con maletas y prisas. Ella, en cambio, no tenía ninguna prisa. Se sentó en una banca, con la flor blanca aún guardada en su agenda. La sostuvo entre sus dedos y cerró los ojos. El ruido de la estación se convirtió en un murmullo lejano, y lo único que escuchaba era el eco de aquella voz serena que le había acompañado en el camino. «Nos volveremos a ver cuando menos lo esperes». Las palabras de Héctor, o Jesús, volvían a su memoria una y otra vez, no como un recuerdo doloroso, sino como una promesa viva. Un niño se acercó a ella con una sonrisa traviesa, vendiendo dulces. Laura compró 2, le dio uno y se quedó con el otro. El niño agradeció y salió corriendo. Ese gesto tan simple la conmovió. Así empieza todo, pensó en lo pequeño. Al llegar a casa abrió su cuaderno y comenzó a escribir. No un reporte, no un plan de trabajo, no una lista de pendientes. Escribió su historia. Cada detalle del viaje, cada palabra de aquel obrero que no era un obrero cualquiera,
cada lágrima que había limpiado en silencio. Escribió como si quisiera dejar testimonio de que lo que había vivido no era una ilusión, sino un renacimiento. Cuando terminó, se miró en el espejo. No veía a la publicista agotada que había tomado el tren días atrás. Veía a una mujer con cicatrices, sí, pero también con luz en los ojos. Y comprendió que no se trataba de haber sido salvada por alguien más, sino de haber recordado quién era realmente. «El hombre en el tren no me salvó», murmuró. «Solo me recordó quién era yo». Marcó el número de su madre y habló con ella largo rato, sin reproches. Hicieron planes para verse de nuevo. Después llamó a la Organización de Apoyo a Mujeres y se ofreció para coordinar un nuevo proyecto. La vida ya no era una rutina que la arrastraba, sino un camino que ella elegía. Esa noche salió al balcón. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Miró hacia arriba y sonrió. «Gracias por sentarte a mi lado». No esperaba respuesta. No la necesitaba. Sentía en lo más profundo que esa presencia no la había abandonado. Un viento suave acarició su rostro, y Laura entendió que nunca volvería a estar sola. Había descubierto que los milagros no siempre vienen con truenos ni luces, sino con la forma de un obrero cansado que comparte pan, escucha con paciencia y deja huellas invisibles en el alma. Desde entonces, cada vez que subía a un tren, un camión o entraba en una sala llena de desconocidos, miraba con atención los rostros, porque sabía que, en cualquier momento, en cualquier lugar, él podía volver a sentarse junto a ella. Y cada día, al abrir los ojos, repetía la misma oración sencilla: que nunca deje de escuchar. El viaje había terminado, pero la verdadera historia apenas comenzaba. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para más relatos que transforman vidas. Y no olvides hacer clic en el video que te recomendamos en pantalla. Ahí encontrarás otra historia que te hará reflexionar y seguir creyendo en lo imposible.